Muito bom dia a todos. Nós estamos começando esta edição diferenciada, encerramento de ano acadêmico, um ano difícil para todos, dentro desse processo da pandemia que o mundo inteiro vem passando. E eu que nunca participo, abrindo um programa, seja com os meninos ou com as meninas, mas hoje nós temos aí a grande alegria, né, e satisfação de receber uma das maiores intelectuais que esse mundo inteiro tem. E, de maneira especial, a América Latina, que é a nossa querida professora chilena de Concepción, Ana Pizarro. Ana é uma colega, se pode dizer assim, já de um bom tempo. Eu estava revendo uma entrevista que realizei em abril de 2010, quando a Ana participou do Ralha, acho que foi a edição 10, na cidade de Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Ali realizamos uma entrevista muito bonita, onde duas coisas não me saíram até hoje da cabeça e sempre estou repetindo, que é: nós temos a mesma cara e todas as discussões devem ser feitas a partir da nossa agenda. Isso é muito importante, né? Então, a Rede Diálogos e Mercosul, que recebe também a colega Liliana Barreira, que está na cidade de Tunja, na Colômbia, e a professora Isabela Frade, que está na cidade de Vitória, docente da Universidade Federal do Espírito Santo. O programa Diálogos por Ellas é um programa da Rede Diálogos e Mercosul, que, juntamente com uma outra edição de um programa chamado Diálogos por Ellas, damos esse momento de voz, né? Eu acho que o continente como um todo, que tem a mesma cara e que tenta discutir a sua agenda, precisa ter, muito mais que isso, esse espaço permanente de voz, de espaço, seja aos povos originários, seja aos acadêmicos, seja aquele espaço que o latino-americano, de maneira especial, pode dizer o que está pensando, planejando, desejando e lutando, sobretudo, por seus direitos. Então, Diálogos por Ellas traz esse espaço, coordenado pelas colegas, e ouvir hoje, né, como eu disse, a Ana Pizarro, a professora Ana Pizarro, que é uma criadora de muitos projetos ao longo de 40 anos, enfim, 50 anos. A professora é uma menina, sempre muito elogiada por todos os ambientes, né, latino-americanos. Recordo do nosso último encontro, há pouco a gente conversava, e foi uma homenagem de reconhecimento por esse conhecimento acadêmico pelo governo cubano, né? E eu tive a honra de poder assistir à entrega desse projeto, e é uma das pessoas que continuam dentro desse processo de formação, que tivemos aí Ângelo Rama, Antônio Cândido, o nosso querido, né, Darcy Ribeiro. Temos dentro desse conjunto uma pessoa que é a Ana Pizarro. Então, tê-la no programa e ter esse espaço com as colegas acadêmicas é uma grande alegria. Então, seja muito bem-vinda. A senhora está nas mãos de pessoas jovens e um pouco mais maduras, dentro desse processo de conhecimento, para discutir sobre a América Latina. Então, seja bem-vinda, e a palavra é das meninas nesse espaço. Estarei aqui apenas como um mediador para receber as colegas e coordenar a parte administrativa do programa. Professora Isabela, então, coordena no primeiro momento esse diálogo com a professora Ana Pizarro. Então Muito quero obrigada. dar um bom dia. Agradecer primeiro que esse encontro comece em português e que alguém possa estar assim, se sentindo íntima dessa língua, porque, Ana, a gente tem feito reuniões, eu sou a única falando no português e, às vezes, me sinto um pouco assim, desconfortável no sentido de que talvez eu devesse me mexer, tentar no portunhol para poder ser melhor compreendida, mas a gente vinha numa discussão na comunidade acadêmica Diálogos e Mercosul em tentar cada um falar a partir do seu lugar e a partir do seu idioma, tentando ver com isso também essa orquestragem dos saberes, né? A nossa tonalidade de ser, a construção da nossa própria voz. Isso. Né? Então, isso
Isso é muito bom, a gente poder falar sobre isso, saber que uma intelectual, né, do seu peso tem essa intimidade com o Brasil, que você trabalhou a literatura brasileira e que dialogou com pessoas assim, super importantes que fizeram assim marco, né, dentro da nossa trajetória de pensar o que é o Brasil na América Latina, como é que a gente pode fazer esse exercício, né? Então, eu queria começar perguntando a você assim, há alguma mudança nisso ou ainda o Brasil está naquele esforço de estar tentando fazer parte desse grupo, de a gente poder ser latino-americano? O Brasil é um país latino-americano? Seria a minha pergunta, assim, primeira pergunta a você. Bom, eu vou tentar falar português. Vou tentar, porque meu português não é muito bom. Eu não uso, Maravilhosa! não uso falar português, porque meu português é muito ruim, mas eu vou tentar para vocês. Quando eu não puder fazer isso, eu vou falar espanhol. Não? Bom, mas eu acho que é bom isso de falar cada um sua língua, né? Assim. Bom, você me perguntou se o Brasil faz parte dessa América Latina. Eu acho que justamente uma parte do meu trabalho foi integrar o conhecimento do Brasil, no conhecimento da América Latina em geral, porque eu acho que há uma estrutura comum de fazer cultura, né? Nós pensamos sempre que a América Latina é um continente que está definido por sua língua. Não é assim, porque nossa língua não é o espanhol originalmente. Nós temos muitas línguas indígenas. Então, todo mundo diz isso é uma herança espanhola de dizer que nós temos uma só língua, é o português, é a outra língua do continente, e são línguas metropolitanas, né? Nós temos também muitas línguas indígenas. Então, nós não estamos unidos, né? Por o problema da língua, mas nós participamos de uma estrutura cultural comum, que é a estrutura da colonização. Nós fazemos parte de uma cultura que está marcada por o fenômeno colonial, porque o fenômeno colonial não é só um fenômeno que faz parte de um período histórico, mas ele faz parte de toda a nossa história, porque marca a nossa história, não? Há um pensador latino-americano que fala de colonialidade do poder, não? Porque após a colonização vem a colonialidade, porque nós estamos marcados pela colonização. Então, nós continuamos a ser independentes, mas nós temos essa marca da colonialidade, né? Isso. Então, acho que nós fazemos parte de uma entidade cultural comum marcada por a colonialidade, que não está marcada, não está definida nem por a língua,
ni por a geografía, porque nós latinoamericanos temos uma geografia estabelecida, mas a cultura está mais longe da geografia. Por exemplo, os mexicanos que vão aos Estados Unidos, né? Que se chama os latinos, eles têm uma cultura latino-americana também, uma de cultura que vai se misturando com a cultura norte-americana pouco a pouco, mas é uma cultura latino-americana, não? Então, não é a geografia que nos marca, nem é a língua, é a cultura. E essa cultura está determinada por a colonização. Isso é o nexo, a relação fundamental entre o Brasil e a América Hispana, né? Acho que é isso, né? Mas sim, e a gente vê assim no caso brasileiro, a nossa colonização foi muito assim na parte litoral, e sempre que havia algum movimento, digamos, de busca de conhecimento, de tentar dos estudos, né? A questão da formação acadêmica seria ir para a Europa, seria sair para a Europa. E hoje a gente tem há um exercício, uma tentativa de a gente tentar costurar internamente, e a Rede de Diálogos e Mercosul, ela também estabelecer entre nós alguns compromissos, né, de trabalho para que a gente possa um pouco costurar aqui algumas estratégias de pensar, né? Então, quando você fala sobre a questão da agenda própria, eu fico pensando nisso e também no seu esforço de pensar a Amazônia, né? A cultura que tem ao redor de um rio. E hoje a Amazônia é essa tragédia. Eu queria saber um pouquinho com você, assim, como é que você vê hoje a Amazônia? Nós, no Brasil, estamos vivendo um momento terrível, porque o governo vê a Amazônia como espaço de exploração, e há uma luta interna grande, porque também grupos importantes também querem a preservação. Então, a gente vê esses dois movimentos, entre a exploração e entre a preservação. E como é que você hoje vê a Amazônia nessa zona de conflitos, né? Essa cultura amazônica? Como é que está se dando? Você tem pensado sobre isso? Como é que você vê hoje a Amazônia? Acho que a Amazônia é um espaço que ha estado esquecido sempre não só por Brasil, mas por todos os 8 países que formam parte da Amazônia, porque a Amazônia também faz parte da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia, da Guiana, etc. Então, sempre ha feito parte de um espaço esquecido, de um espaço menor, né? Então, a Amazônia não ha estado estudada, né? Sino por antropólogos, sino por economistas, né? que têm interesses muito particulares na Amazônia, mas a Amazônia como conjunto não faz parte do esquema de conhecimento geral do latino-americanismo, né? Então, quando eu percebi isso, eu comecei a buscar Amazônia nas livrarias de São Paulo, Rio de Janeiro, e eu percebi que não havia bibliografia sobre a Amazônia, só livros para os turistas que vão à Amazônia. Então, eu percebi que não havia conhecimento geral sobre a Amazônia. Então,
eu comecei a ir à Biblioteca Nacional, eu fui à Amazônia, eu fui para diferentes partes da Amazônia. E eu tentei de me fazer uma ideia geral, porque quando eu fui para a Amazônia peruana ou Amazônia colombiana, eu percebi que era a mesma coisa. Numa parte falamos de Chuyachaki, por o personagem que da defesa do mato, né? E no Brasil nós falamos do, como se chama, o personagem que é bem conhecido, esqueci agora, mas é a mesma coisa. Curupira, é o Curupira? É o Curupira. Curupira, é. Isso. É a mesma coisa, né? A mesma coisa, mas diferentes nomes, né? Então, eu percebi que os problemas são os mesmos. Claro, há histórias que são particulares, mas, em geral, o esquema é o mesmo. O esquema, a estrutura do conhecimento pode ser similar, né? Então, isso eu penso que o problema amazônico agora é a falta de conhecimento sobre a Amazônia, e o problema político também do governo brasileiro neste momento, né? Que em geral as pessoas veem a Amazônia como um lugar de extrativismo, um lugar onde a gente pode pensar a Amazônia somente no sentido econômico, mas não na cultura, na multiplicidade, na variedade, no homem. É a visão do mundo, do homem amazônico, do ribeirinho, por exemplo, é maravilhosa, é uma coisa, é o que necessitamos hoje, justamente, porque é uma concepção do mundo que é muito humana, que é muito em relação com a natureza, né? Muito em relação com a vida mesma, não? Isso. Então, acho que o que sucede com a Amazônia agora é uma tragédia. É uma tragédia de falta de conhecimento, de perspectiva econômico-política sobre ela, que é preciso de estudar a Amazônia, é preciso de saber mais sobre ela. Ela tem, por exemplo, sim. Não, e pensando um pouco no que você tinha nos colocado, né? A importância cultural da Amazônia, porque se olha a Amazônia como espaço vazio e se vê a natureza como destituída de qualquer relação com a cultura, você continua a prosseguir nessa mesma caminhada de uma economia extrativista, de implantação de ideias, porque o Brasil, ele se dá, assim, a modernidade brasileira é uma série de ideias trágicas sobre como vamos enriquecer e como vamos ter ideias maravilhosas e vamos implantar essas ideias, tirar de um lugar e colocar ali, fazer a riqueza explodir num lugar onde não tem nada, né? Onde seria um vazio. E a gente pode ver na Amazônia, né, Ana? Por exemplo, eu estudo cerâmica. Quando eu vou estudar a tradição da olaria amazônica, que é riquíssima a cerâmica amazônica. É riquíssima, é riquíssima. A cerâmica de Marajó, por exemplo, é maravilhosa. Lá havia uma cultura muito rica, muito rica. Nós pensamos, eu vou falar espanhol. Sim, fala. Eu entendo espanhol. Nosotros pensamos que a Amazônia não tuvo culturas muy desarrolladas. Y sin embargo, cuando vemos la cultura
Marajoara, nos damos cuenta que la riqueza de su cerámica, por ejemplo, muestra una cultura muy compleja, ¿no? Muy rica, muy creativa. Entonces nosotros decimos, bueno, esto tiene que ser parte de una cultura que era compleja, que era una gran cultura, ¿cierto? Nosotros pensamos solamente que las grandes culturas estaban en México, Perú. No. En Amazonia también había una cultura muy rica. Todo el fenómeno, por ejemplo, de los petroglifos, ¿no? Es una cosa maravillosa en toda esa parte de Vale da Capivara, por ejemplo. Vale da Capivara, una belleza. En Colombia hay un lugar que le llaman la Capilla Sixtina, que es de una riqueza tan grande que la comparan con la Capella Sixtina. A lo mejor la Capella Sixtina debería compararse con ese lugar, ¿no? Al contrario, ¿no? Sí, claro, pero yo creo... ¿Sí, Isabela? ¿Perdón? Yo creo que aportando un poquito a lo que dice Ana, es el hecho de que nosotros como países latinoamericanos que tenemos Amazonía, no tenemos la Amazonía como nuestra. Es un poco de pensamiento colonial el entender el pensamiento indígena y la comunidad indígena como algo que está relegado de nosotros. Bueno. Y eso hace que no podamos entender la Amazonía como nuestra, y eso también dentro de la gobernanza genera inconvenientes, porque, por ejemplo, el caso colombiano, nosotros gobernamos para el centro, para cómo se desarrollan 3 zonas, la Pacífica, la Atlántica y el centro, y el sur está absolutamente olvidado. No entendemos la Amazonía como nuestra, no entendemos la riqueza antropológica como nuestra, porque entendemos al indígena como algo fuera de lo que es nuestro. Y eso también ha hecho que la Amazonía como tal no solo no se proteja, sino no se desarrolle por fuera del extractivismo. Y es que la Amazonía tiene mucho potencial desde muchos otros aspectos que son amigables con el medio ambiente, que de hecho tienden a proteger el medio ambiente, y que nosotros estamos absolutamente cerrados porque no lo entendemos como nuestro, entonces no lo protegemos, no lo cuidamos. Y yo creo que eso también implica una necesidad de transformación educativa, entendiendo qué es lo que somos, cuál fue la herencia que nos dejó el colonialismo y empezar a descolonizarnos. Eso es, perfecto, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo. Eso es, el gran problema es ese, ¿no? Es esa consideración de la Amazonía como un mundo aparte. Yo también percibía así la Amazonía antes de empezar a estudiarla, ¿no? Incluso, no sé por qué, de repente sentí la necesidad de empezar a estudiarla. Claro, para mí, hola Elizabeth. Hola, muy buen día. Perdón por el atraso, perdón. No importa. Conexión y un gran resfriado de la madrugada para hoy, tremendo. Pero aquí estamos, siempre es un placer escucharles. Y saludo a todas. Muy buen día desde México. Buenos días. Además, así no nos contaminamos. Esa es la gran ventaja. No nos vamos a resfriar nosotros. Esa es la gran ventaja, Anita. Siempre es un placer. Ya interrumpí escucharte, a las colegas, a todas. Perfecto. Estaba tuyo. Último día de labores, teníamos que entregar cosas. Terminamos 4 de la mañana. Entonces el traslador de la oficina para casa, todo ha sido muy exhausto, tremendo, pero aquí estoy, Anita. Perdón por el atraso. No, perfecto. Ana, Elizabeth es de Puebla. De Puebla, qué bien. Quando abrimos o Observatório do Pensamento Ibero-Americano, ¿te recuerdas? Año pasado, 13 de junio de 2020, Elizabeth estaba en la mesa con usted. Qué bien. Claro. Qué bien. Y ahora además estamos en el invierno también. Entonces cambios estacionales.
Sí, Además, en invierno estamos en invierno también, ¿no? No es el invierno del sur, no, de no es los, el invierno del sur. pero es el invierno para nosotros. Eso es, eso Gusto es. saludarte, Ana, y muchas gracias. Igual, no, gracias Beso, a ustedes. Isabela. Isabela, beso, siempre un placer. Y a todas, Tulio, Liliana. Buen día, buen día. Además, tenemos 3 horas de anticipo con respecto al De horario. ustedes, es muy temprano para ustedes. Tanto, yo me levanto siempre muy temprano, más bien. Hoy acosté muy tarde porque teníamos que dejar todo listo, pero estamos atentos, Anita. Muchas gracias. También. No, yo les decía que es curioso de repente interesarse por la Amazonía. Hay mucha, pero siempre a mí me preguntan, pero usted es chilena y ¿por qué se interesó por Amazonía? Incluso aquí en Chile me dicen, pero ¿qué es eso? ¿Por qué te interesaste por Amazonía? Pero es que lo normal sería interesarse, ¿no? Es lo normal. ¿Cómo nos interesamos por la Argentina o por otros países, ¿no? Pero resulta que la Amazonía es un territorio como, por una parte pareciera que, bueno, es desconocido, pero un territorio donde no se puede entrar prácticamente. Y hay hay prejuicios, ¿no? Sobre ideas preconcebidas sobre la Amazonía. Y es que Amazonía es un espacio verde, primero, no todo es verde, ¿no? La Amazonía es un espacio múltiple, donde hay mucho verde, ¿cierto? Pero hay espacios de grandes montañas, hay espacios de río, de balsa, ¿no? Bueno, entonces, por una parte, existe este prejuicio de la Amazonía como un espacio verde. Luego, es un espacio solo de indígenas, ¿no? En la Amazonía no hay otro mundo sino de indígenas, ¿no? Todo el mundo dice, estudias Amazonía, hablemos de los indígenas. Y no, o sea, hay 3 millones de indígenas y en Amazonía hay 27 millones de personas, ¿no? Se calcula hoy. Entonces, hay prejuicios, ¿no? Pero, y luego la Amazonía pareciera ser solo un espacio de extractivismo, y realmente la riqueza cultural que tiene la Amazonía es la riqueza vegetal. No es solo un espacio de infinita riqueza vegetal, de infinita riqueza mineral, sino de infinita riqueza lingüística, cultural, ¿no? De infinita riqueza humana, ¿cierto? No, hay muchos prejuicios. Ese es el problema, ¿no? Porque como no conocemos, nos manejamos con los prejuicios, ¿no? A mí me llamó la atención la primera vez que fui, porque yo tenía los mismos prejuicios, que son los prejuicios de las agencias de viajes, ¿no? Que nos presentan la Amazonía así como, ¿no? Exótica. Y claro, es exótica, pero tiene su parte de exotismo porque hay una naturaleza maravillosa y eso, pero hay muchísimo más que eso, ¿no? Lo que no se nos muestra es la pobreza que existe allá, ¿no? Que es una pobreza diferente, ¿cierto? Porque es una pobreza muy distinta, porque eh, eh, yo leía, ¿sabes? Una cosa el otro día y decía, pero pasa lo mismo en Amazonía. Leía un texto de Albert Camus, el francés, ¿no? Que no es francés, es argelino de origen, ¿no? Y decía algo que es muy cierto, decía, es que yo, claro, veía la pobreza, cuando vi la pobreza aquí en Francia, después de vivir en Argelia, me di cuenta que es muy diferente esa pobreza, que es la pobreza de habitaciones unas encima de otras, de amontonamientos, de suciedad, de cosas terribles de la ciudad pobre, que la pobreza del campo, porque en el campo, en los espacios grandes, la pobreza tiene belleza también. Entonces es otra pobreza, porque el espacio no es ese espacio atiborrado, ¿no? No es ese espacio, no es el espacio de la fealdad pura, ¿no? Es un espacio de pobreza, pero hay también
una parte de belleza en aquello, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo en la diferencia entre la pobreza en el campo y la ciudad? Eso es lo notable, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Amazonía es un poco eso, ¿no? Es un poco eso también. Hay un trabajo precioso de un investigador que es gran poeta en Amazonio, que se llama João de Jesus Paz Loureiro, que tiene un libro maravilloso, entre otros, que se llama Poética Amazónica, ¿no? En donde muestra cómo la percepción del mundo y la imaginería amazónica nace en el hombre que vive en relación con la naturaleza y nace a partir de una estética. Es un hombre que está permanentemente sumido, es cierto, en carencias, pero también en la belleza, en los equilibrios de la naturaleza, ¿no? Es muy interesante como percepción, me parece, ¿no? Perdón, porque no escucho. Agora sim, estava com o Agora sim. microfone fechado. Ah, A gente ya. pode pensar nessa poética amazônica que nasce nessa relação desse sujeito dentro desse meio e de toda a história que ele vem trazendo, mas a gente pode ver também que você vai ter na Amazônia aquelas ondas humanas, aquelas ondas que eu vinha falando da economia, que você vai ser inserção de sujeitos desconectados desse universo. Eu acho que isso, no caso brasileiro, né, depois talvez a gente possa saber um pouquinho também da Colômbia, como se dá, mas no caso brasileiro, a gente tem vários esses programas de desenvolvimento, e aí você tem, por exemplo, hordas de nordestinos que estão implantados para fazer uma grande construção, e a maior, tudo é maior, a maior hidrelétrica, sabe? Da região norte, e que isso vai resolver. Então, depois você vai ter uma enorme zona de comércio internacional lá em Manaus. Então, a gente tem esses sujeitos, e até hoje isso acontece. Pessoas que estão na região sudeste, que seria mais, digamos assim, né, uma mentalidade mais de metrópole, mais europeizada, se introduzindo para fazer desenvolvimento. Então, essas pessoas também estão gerando dissonâncias ali e desconhecimentos, que eu acho que isso talvez seja a origem dessa miséria, não é? Eso, es decir, en el fondo persiste esa dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? En el pensamiento de quienes van a Amazonia, ¿no? Porque quien va a Amazonia piensa que va a la barbarie y no piensa que va a otra forma de civilización, ¿no? Porque la civilización se piensa solo en la civilización occidental. Y dime, ¿y las civilizaciones africanas que tuvieron un desarrollo, pero enorme, enorme? Por ejemplo, nosotros miramos la pintura de Picasso hoy, ¿no? Miramos la pintura de los vanguardistas, y resulta que el centro de esa pintura es la abstracción. ¿Y de dónde surge la abstracción? Primero, del mundo africano. En el mundo africano ellos sacan la abstracción. Cuando nosotros miramos los objetos africanos, los objetos con que están todos los días, las cucharas o los objetos que manejan cotidianamente, son objetos hechos en base a la abstracción, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gran problema es esa diferencia equivocada que se hace entre civilización y barbarie, y no sin pensar que hay civilizaciones diferentes, hay culturas diferentes para evitar la noción de civilización que siempre nos lleva a la idea de Occidente, ¿no? ¿Cierto? Sí, en ese sentido yo siento que los antropólogos desde Lévi-Strauss para adelante, ¿no? Han tenido visiones muy, muy interesantes, ¿no? Interesantes.
interesantes. Perdón, Ana. Perdón, Liliana. sí. Adelante, Sí. adelante, Liliana. Adelante, Eli, que toca hasta llegar. Yo ya hablé, sigue. Ok. Voy No, después de digo, ti. es que Anita es increíble. En 3 minutos de intervención pone varios temas en la mesa para la discusión, ¿no? Y voy a empezar un poco rápido en el comentario con esto, como dice, tenemos distintas miradas, mismos desde la antropología, pero el eje fundamental es que también hay miradas que aún en la antropología moderna no logran poner el foco, digamos, en el centro del punto de partida para atender las distintas realidades socioculturales. Y es decir, muchas o muchos de los formados en antropología desde las distintas escuelas siguen poniendo el acento en la génesis eurocentrista. Eso En el es. caso de las culturas amerindias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. África, sí, por ejemplo, África, yo no he estudiado absolutamente nada, sí para este lado, pero veo todavía esos quiebres para poder, como tú decías, tan solo, me parece fundamental. Un enfoque que me encanta cuando tiene que ver en la discusión de esta dicotomía, la pobreza, la riqueza. Y desde dónde se llena semánticamente esos conceptos. Y esto es bien importante lo que acabas de decir, porque pensamos la riqueza en términos únicamente de un desarrollo para la obtención de un bien material en la satisfacción individual propia. Claro. Entonces, me haces pensar mucho. Creo que la otra vez te había comentado, a lo mejor por ahí llegaste a conocer, Tulio, sí, parte de las reflexiones de Jorge Gallé, quien estudia en Iquitos, la Amazonía peruana también, pero llega a México y es el contacto que yo tengo a través también de su sociedad bosquecina para México, ¿no? Y entonces él decía, muy ciertamente esto que tú también acabas de decir, es que cuando llegamos, vemos, por ejemplo, a los indígenas, ¡bah! ¡Qué pobreza tan extrema! Pero la seguimos viendo desde el sentido de la precariedad nuestra. Eso es, claro. Y es bien importante para poder entender toda esta riqueza que bien acabas de decir, no excentricidades, que guarda la Amazonía. Efectivamente. Exactamente. Yo con mis ojos propios nunca he estado en la Amazonía, pero es a partir de los ojos de mis colegas un poco, entonces entro en el imaginario y es desde cómo cada uno cuenta la experiencia y la película, la realidad, ¿no? Pero a mí me encanta y bueno, voy a dar la palabra a Liliana, pero en serio que en poco has tocado muchas cuestiones que no están separadas tampoco. No, todo está articulado. Y de nuestras propias sociedades, desde nuestros contextos, desde nuestros espacios, pero también nos damos cuenta, ¿no? En el desarrollo de la misma cientificidad, desde quién va documentando antropológicamente, y eso va dejando grandes huellas, no escuelas como tal, en la libertad. Y lo último que te puedo decir, un tema, un eje transversal, Anita, un eje transversal que nos cuesta mucho porque es muy complicado cuando queremos estudiar, tiene que ver con la complejidad de la diversidad de las diversidades. Eso es, sí, eso es, muy bien, me parece. Retomando un poco lo que dice Elizabeth y también lo que dice Anita, yo creo que hemos preocupado mucho la academia por proteger los derechos humanos y desarrollar los derechos humanos desde el punto de vista occidental y nos hemos concentrado absolutamente en necesitamos en torno a los derechos de la mujer, los derechos de los niños y muchas otras aristas que han surgido a nivel social desde el punto de vista occidental. Sin embargo, el empezar a entender los derechos humanos sin Occidente también es supremamente importante. ¿En qué sentido?
en que hemos convertido los derechos humanos en otro tipo de pensamiento colonial porque creemos que aún tenemos la verdad absoluta en todos los conceptos. Así que la única realidad aplicable sería para nosotros. Nosotros acá en Colombia tuvimos un caso, pues para los que no están así muy enterados, nosotros nos dividimos por departamentos. Yo vivo en Centro, Boyacá, y dentro de este tenemos bastantes poblaciones indígenas, entre ellas la población de Cubará. Y ellos allí consideran que si una mujer tiene 2 niños, es la reencarnación del bien y del mal. Entonces, claro, entonces la invitación es, hay que definir cuál es el bien, cuál es el mal y deshacernos del mal. Y llegamos nosotros con absoluta convicción del pensamiento occidental a decir, no, ¿cómo se te ocurre que vas a matar a un niño? Ven? Sí. Pero no entendemos por un segundo que para ellos son necesidades reales, pensamientos reales, introspecciones reales, que tenemos que empezar a conjugar para que ellos tampoco se sientan colonizados. Exacto. Estamos haciendo una nueva colonización con los derechos humanos, con lo que no entendemos, y es un poco esa diversidad de la que está hablando Elizabeth. Entonces, bueno, a grandes rasgos lo que logramos solucionar fue, ven, si no te quieres hacer cargo del bebé, no hay problema, nosotros lo ubicamos en una familia, lo damos en adopción y no pasa absolutamente nada. Pero todo esto va enfocado a que nosotros que trabajamos con comunidades tenemos que aprender a desprendernos por completo, no solamente del pensamiento colonial, sino de la actitud colonial. Sí. La tenemos preaprendida y es absolutamente necesario deconstruir el concepto entendiendo las realidades del otro. Y yo creo que eso todo se basa en aprender a vivir con la diferencia. Aprender a vivir con la diferencia es el punto básico de las sociedades civilizadas. Si entendemos el mundo del otro, entendemos el de nosotros y también aprendemos a vivir bien. Sí. Y también, perdón, tomo la palabra un momentito, chiquitito, también está el problema de no solo la visión, esta visión de la falta de diversidad humana, sino también tenemos un problema muy antropocéntrico, ¿no? Porque sucede que nosotros tenemos que aprender que somos una parte de un mundo mucho mayor y a veces mucho más interesante que nosotros mismos, que es el mundo de la naturaleza, el mundo de las piedras, el mundo de las piedras, el mundo de los pájaros, ¿no? Es decir, nosotros vivimos convencidos que nosotros somos el centro y no es así. No es así. Es decir, si tú, mira, es decir, uno ve gestos tan profundamente tiernos en los animales, en los pájaros, y te das cuenta además que ellos no mienten. Nosotros tenemos la mentira, tenemos el doblez, los pájaros no. Los animales no mienten, ¿no? Entonces hay una superioridad también en ellos que nosotros no percibimos, porque siempre lo consideramos algo menor, ¿no? Esta concepción del hombre como superior ha sido también una especie de error grande, ¿no? Eso de dominar la naturaleza, ¿por qué tenemos que dominarla? Tenemos más bien que convivir con ella, dialogar con ella. ¿Cierto? ¿Te parece, Isabela? Perfeito. Não, e sim. Doutora Isso Isabela, talvez... se me permite um comentário muito sencillo. Ana, eu recuerdo quando, em 2010, quando Chile teve aquele terremoto muito forte, Sí. e eu tivemos um encontro em Puebla, anos depois, e havia uma enfermeira indígena, uma enfermeira maior, que estava ali, y dijo exactamente sobre los pájaros, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no tuvimos pérdidas en aquel momento, en aquel accidente tan terrible para nosotros, ¿no? Porque los pájaros en nuestra aldea empezaron a mostrar 2, 3, 4, 5 días antes del terremoto que algo tendría ahí de diferente. Y ahí pasamos a subir a las colinas, ¿no?
Entonces, eso que hablas de los animales es maravilloso, es perfecto, ¿no? ¿Te recuerdas, Elizabeth? E dentro das culturas indígenas, né, das culturas nativas, você não vai ter essa separação. Você vai ter uma inter-relação Eso. entre os mundos das plantas, dos animais, dos movimentos do cósmico. Então você vai ter um herói que vem de um cometa e você vai ter um povo que nasce, por exemplo, dos tucanos, que é o povo tucano. Então nós temos muitos outros desenhos cosmogônicos que vão revelar possibilidades humanas, né, Ana? Novas outras possibilidades que talvez seja a nossa via de salvação, nosso caminho seja a redescoberta desses universos, né, Eso. plurais, onde a gente possa fazer, como a Liliane está colocando, né? Peraí, que direito humano é esse, né? Quer dizer, isso precisa ser visto em uma orquestração muito mais complexa, muito mais rica, e nós temos que aprender muito. Então, talvez para termos mais humanidade, a gente tem que tirar mais o humanismo. Não sei se vocês concordariam comigo. Sí, perfecto. Yo creo que cuando hablamos de pluralidad, tenemos que hablar de pluralidad no solamente humana, en términos de Occidente, mundo indígena, mundo asiático, mundo africano, sino también mundo humano, mundo animal, mundo mineral. ¿Qué sabemos del mundo mineral, no? Es decir, ¿qué sabemos? No sé, a mí, por ejemplo, personalmente, las piedras me maravillan. Yo siento casi que uno puede dialogar con ellas. Claro, yo vivo en un mundo que es puro cordillera, ¿no? Cordilleras, piedras, vivimos en un mundo de piedras. Nuestros grandes poetas, Neruda, Mistral, ¿no? Gonzalo Rojas, es las piedras, el mundo tectónico, ¿cierto? Todo aquello que está debajo. Entonces, hay una especie de gran como percepción en estos poetas de ese mundo subterráneo, de ese mundo que nosotros consideramos en general como muerto, como algo estático. ¿Quién sabe? A todo esto no sabemos, ¿no? Entonces yo siento que cuando hablamos de pluralidad tenemos que hablar mucho más allá del ser humano, mucho más allá, ¿cierto? Ahora, ¿qué sabemos? Por ejemplo, ahora estamos descubriendo recién el universo de lo que no está más allá de la Tierra, de las estrellas, de los planetas. ¿Qué sabemos de eso? Y nosotros nos sentimos el centro del mundo, ¿cierto? Sí. Yo creo que nos falta mucha humildad. Esa es la base, Ana, esa es la base de todo, la humildad. Y bien se dice, ¿no? Además de que efectivamente como seres humanos nos hemos creído precisamente ese centro del universo. Todo tiene que girar en torno a nosotros desde donde nos ubiquemos. Imagínate, si eres empresario, entonces tú eres el que controlas las economías. Si eres alguien político, que ha creado, no político ni se diga, ¿no? Todos los sistemas, efectivamente, los sistemas políticos, etcétera. Y si eres del mundo científico, académico, pues lo vemos incluso, ¿no? Con los grandes conflictos interdisciplinarios. Ya no hablemos transdisciplinarios. Exactamente, exactamente. ¿No? Por ese empoderamiento que se ha dado y que además se ha oficializado, digamos, también desde esos órganos que son los encargados de regular, volvemos al centro de la economía, hacia dónde desarrollo desde mi país, desde mi organismo que atraviesa la ciencia, la propia investigación. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más visibiliza? Eso es por un lado. Por otro, la misma universidad, en su función de enseñanza, en su función de impartir conocimientos, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de enseñar? ¿Cuáles son esos contenidos curriculares? Y entonces vemos únicamente con un ojo y siempre vemos hacia el frente. Quienes diseñamos políticas, quienes diseñamos las profesiones, los contenidos, ¿no? ¿Qué es aquello que priva
y que tiene que ser importante para atender como una aspirina, como un Alka-Seltzer, llamamos nosotros acá un paliativo, cierta demanda emergente en ese momento. Y del lado, entonces dejamos todo aquello que no es interesante. Y siempre pienso, por ejemplo, en las voces de lo que nos enuncia en cada uno de estos encuentros que tenemos de diálogos en Mercosur, que hoy pues nos saludé porque pues yo llegué tarde, qué barbaridad, como siempre lo hacemos, pero este espacio privilegiado que nos ha dotado Tulio, y siempre pienso en Isabela, siempre, porque ella parece que va contra todo lo que nosotros en un momento nos identificamos, y ella podría quedar un poco sola porque es la que habla pensando en las artes, y esas artes que, como tú bien dices, también aparecen, Ana, de manera también aislada o muy exclusiva. Eso es de los locos, de los que estudian literatura, de los que pareciera que al mundo no les importa la realidad y por el contrario, la evaden y se encierran en su poesía, en su pintura, en su escultura. Es un producto muy bonito, pero no necesario. Y ahí hemos perdido la conexión. Ahí hay una de las claves, la interconexión del hacer, producir con conocimiento, de la investigación, etcétera. Ojo, con la parte humana, con la parte de lo que acabas de hacer, de decir, esa parte de potenciar la sensibilidad para el reconocimiento de todos y de cada una y cada uno de nosotros y de lo que hacemos desde donde lo hagamos, sin menospreciar el saber, la cultura, el lugar de origen, la pertenencia étnica, lingüística, etcétera, de las y de los otros. Y entonces no hay equilibrios, hay solamente intereses que nos devoran como maquinarias, que nos devoramos entre nosotros. Y pienso mucho, y con ello cierro mi intervención también, gran parte desde cómo nos formamos en responsabilidad, no es la única, pero en este sistema de competencias, en este sistema de avasallamiento, de pasar a los procesos de colonización, neocolonización, de lo que se quiera llamar también, desde el aparato escolarizado, es ese sistema de la competencia. Desde el momento que se ingrese, a la edad que se ingrese, 2, 3 años, mi hijo es el más alto, mi hijo es el que más habla, mi hijo y mi hijo y mi hija, y luego van a la primaria, a la secundaria, y llegamos, lo más lamentable, a la edad adulta, en la que ya estamos. Si nosotros pensamos cuántos años de nuestra vida hemos invertido en la escuela, pero el conocimiento, lamentable, lastimosamente, es para pasar sobre el que es mi colega, porque yo sé más, porque entonces entramos en esa competencia de certificaciones. Es fulano de tal, con tantos reconocimientos, pero además está, nosotros llamamos en México un sistema nacional de investigadores. Entonces te vas acreditando por estrellas, y cuando te presentan, viene la gran luminosidad. Ojo, no lo niego, Ana, y Isabela, y Liliana, y los respetos, pero cuando tú los ves en la cotidianidad, en el transitar humano, diario a diario, muchos de los que producimos y publicamos carecemos de esto que estamos hablando, de esta sensibilidad, de este humanismo, y por ello no hemos aprendido a ver algo tan bello que me lo apropio, Ana, y que quizá pueda ser un título de un capítulo, pueda ser el título de algo que hagamos de un proyecto colaborativo. Los pájaros no mienten, y tienes toda la razón. Y las piedras, que son las piedras también hablan, y hablan más de la historia y de lo que ha hecho en la miseria humana el propio hombre al pasar así minúsculamente por este planeta. Y por ello nos hace mucha falta pensar como Liliana la parte de los derechos y no dejar de lado. Y yo admiro mucho a Isabela, que siempre Isabela está picando la piedra. Es que las artes, claro, la música, la literatura, todo. Gracias. Sí, yo pienso, perdón, tomo la palabra un momentito.
lo que pasa también es lo que tú estás diciendo en el fondo tiene que ver con esa imposibilidad, esa carencia que tenemos de leer el mundo simbólico, porque resulta que el mundo simbólico es el que construye, el que construye y le da sentido a las cosas, ¿no? Porque nosotros decimos, es por eso que en este momento, ¿cuál es el conocimiento más valorizado? El conocimiento económico, el conocimiento científico, pero el conocimiento humanístico no vale nada. Pero el problema es que la ciencia siempre lleva la delantera porque es racionalismo, pero ese racionalismo no tiene validez sin un sentido, y el sentido se lo da el mundo simbólico, es decir, la palabra, el arte, ¿no? La imagen. Ese es el sentido del mundo, ese es el sentido que el mundo simbólico proyecta. Entonces, a través de ese mundo simbólico, nosotros leemos el mundo concreto, el mundo real, ¿cierto? El mundo, más que real, el mundo concreto, el mundo material, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que hay que insistir en la universidad, ¿no? en el desarrollo de la ciencia humanística, a pesar de que humanístico se toma siempre por humano, ¿no? Solamente humano, pero digamos, esta conciencia más amplia del mundo, esta relación del hombre con las cosas, ¿cierto? Y con su entorno, ¿cierto? Eso es, eso es. ¿Cierto, Isabela? Cuéntanos, Isabela. Cuéntanos, Sim, tô... Isabela, tu A trabajo. Célia, nós temos uma colega da Argentina. Célia pode falar? Ela está escrevendo, ela não está com o microfone? Celia, Celia está, ¿no? No está la, Célia. Ujú. no Sí, está sí. la. Sí, sí, estoy aquí. Ah, Aquí estoy activando la cámara. ¿Qué tal? ya. Muy buenos Hola, días. Celia, Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿cómo No estás? tengo, bien, más o menos, no tengo muy buena voz porque mi hija y yo estamos cursando un cuadro de faringitis aguda, Ajá. entonces eso no me dificulta tener la voz más clara. Pero Pero no importa porque Elizabeth también sí. está resfriada. Entonces, aquí no pasan los bichos. Tal cual. Las escuchaba atentamente y sobre todo cuando comentaban lo de las ciencias humanísticas. Y yo que trabajo en el campo de la ciencia, quiero decir en el CONICET, que es una institución donde se produce ciencia, además de la universidad, nosotros ahí vemos la situación diferencial, por un lado, de las humanísticas, donde predomina esto que es esta tensión entre la racionalización y lo simbólico que explicaba Ana, y luego la posición diferencial que tienen las ciencias sociales en general frente a las otras ciencias. Por supuesto, el rol de la mujer, me refiero. El rol de la mujer científica en la ciencia social. Por ejemplo, en Argentina, los últimos premios que se otorgaron, que son los premios Oreal a la ciencia, se los otorgaron a las mujeres de ciencias naturales y exactas. Claro, Las claro. sociales, las mujeres que se dedican a las ciencias humanísticas, no aparecen en las premiaciones. Y no porque no sean buenas, sino porque, bueno, hay una tradición muy acentuada en mi país hacia lo que son las ciencias humanísticas. Exacto. Perdón, las ciencias Sí, sí, exactas. exactas. Llamadas Entonces, exactas. sí, llamadas exactas, que son las más inexactas. Así que sí, coincido con ese diagnóstico que estaban trazando, ¿no? Realmente, y no aparece mucho que se pueda revertir. En algunos países es todavía más acentuada esa desigualdad en la condición meritoria de las mujeres en el campo científico. Y sin embargo, es curioso
pero si se hiciera una contabilidad de la cantidad de mujeres que trabajan en el campo científico en general y en las humanísticas, evidentemente que habría un desequilibrio a favor de nuestro género. Creo. Por lo menos en Argentina. No, hablo de Argentina, no hablo de otros países. Así que bueno, sí, así estamos. Todo un tema muy complejo. Eso es, sí. Sí, E no hemos tocado Brasil, temas importantes, sí. contar para vocês, no Brasil, as áreas ciências humanas estão sofrendo ataques. É uma coisa louca, perdemos todas as becas, perdemos os apoios, fomos vistos como seres subversivos, improdutivos e que deveriam ser eliminados das universidades porque nós não produzimos, né, nada, enfim, nós seríamos seres inúteis que deveríamos ser varridos para que algo produtivo pudesse se dar. Isso a gente está vivendo agora, é uma coisa... E uma coisa muito estranha, porque não sei como é que está no país de vocês, por exemplo, no Brasil existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. A Terra Así es, terraplanismo, sí. Es una ideología de extrema derecha, sí. Sí. Mas é algo que também vigora... Niegan la ciencia, niegan los conocimientos científicos, claro, y dicen que la Tierra es plana, sí. Eso va junto con otras cosas, con la negación de las vacunas, con un montón de otras cosas, sí. Sí. É uma coisa paradoxal, contraditória, porque ao mesmo tempo que querem a ciência, é uma ciência pervertida e utilitarista e arrancada de sua experiência com a própria produção de de um conhecimento enraizado na história, na própria história científica, porque está provado que a Terra não é plana, né? Que se pode sair e olhá-la de fora, e ao mesmo tempo nega essa coisa da poesia, da arte, das formas transgressoras e de novas invenções do humano e do transhumano e de um pós-humano para essa situação. É muito estranho, isso me preocupa muito, porque de alguma maneira essas pessoas são, por exemplo, hoje, segundo as estatísticas, esse governo teria 20% de apoio. Então nós teríamos, imagina, um país com 20% de pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Es muchísimo, 20% es muchísimo. Es mucho, ¿no? Es una forma ideológica de la extrema derecha, eso, ¿no? Sí. Es que yo creo que estamos viviendo un momento crítico de las sociedades en general, ¿no? Porque está sucediendo en distintas partes del mundo todo esto. Yo creo que hay un cambio civilizacional muy, muy fuerte que partió con el desarrollo así estructural de la comunicación que se da con Internet y con las comunicaciones, con el cambio. Porque este cambio que se da con Internet cambia el ritmo del tiempo y del espacio, y cambia la noción de espacio, del mismo modo como cuando a comienzos del siglo XX surgió el automóvil, el avión, la bicicleta. Cambió el sentido de la velocidad. La gente empezó a ver, por eso surge además el arte vanguardista, con una diferente noción del tiempo y del espacio. Por eso los ojos de Dora Maar en los cuadros de Picasso están los dos en un mismo plano, ¿no? A pesar de que el rostro está de perfil. Es decir, hay una ruptura del espacio, de la noción de espacio, que se da con el cambio de la velocidad, ¿no? Es decir, hay el cambio, el tiempo y el espacio. Cuando se subvierten, se producen inadecuaciones curiosas, ¿no? Curiosas. Porque nosotros tenemos una cierta noción de tiempo y de espacio cronológico tradicionalmente, y esto se subvierte, ¿no?
y que seguramente no es el mismo tiempo y espacio que tenían antes nuestros antecesores que hacían jeroglíficos, por ejemplo, ¿no? Pero hoy estamos viviendo una situación muy curiosa que yo siento que es una situación crítica de cambio civilizatorio casi, ¿no? Sin embargo, esos cambios no tienden a ser fáciles, ¿no? El ser Por humano supuesto. naturalmente genera resistencia al cambio. Sí, Nosotros en Colombia, por ejemplo, ustedes saben, llevamos muchísimos años de conflicto interno armado. sí, Todos aquellos que nos dedicamos a los derechos humanos somos estigmatizados como guerrilleros, como sí, subversivos, nos persiguen, nos matan. La extrema derecha genera un nivel de persecución muy alto. Tenemos casos de falsos positivos y justo cuando llega el momento de ruptura, que es todo este proceso de paz con una de las guerrillas que más tiempo llevan desde los años 50, que son FARC, todo el mundo votó que no a la paz. Y fue uno de las decisiones históricas que en realidad nos avergüenzan un poco a nivel internacional, y es, le sacaron a usted una posibilidad democrática donde usted va a elegir si está de acuerdo o no con un proceso de paz, y la gente votó que no. qué barbaridad, ¿no? Es una cosa... Entonces, creo que es uno de los ejemplos más dicientes de cómo ese cambio está generando un choque lo suficientemente fuerte como para que la gente no quiera paz. Obviamente, estos votos fueron mucho de la gente de centro que no había sufrido casos de violencia, y en cambio el voto del sí era de todas esas periferias que estaban sufriendo el conflicto interno armado muy fuerte. Pero Sí, también es el hecho de tenemos unas concepciones preaprendidas de que todo tiempo pasado fue mejor y que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces estamos dentro de una especie de vulneración donde desarrollamos una diagnosis cognitiva donde creemos que, bueno, podríamos estar peor, quedémonos aquí. Y el cambio rompe absolutamente fuerte en las sociedades que ya están adaptadas, y si bien están mal, están adaptadas. Entonces ese cambio les genera, incluso podríamos decir, una vulneración de derechos humanos. claro, exactamente. Sí, estamos viviendo un periodo difícil y tenemos que tener conciencia que es eso, ¿no? Que estamos en un periodo muy complejo, y yo creo que claro, lo que tenemos que tratar es de darle sentido, de entender, de buscar los sentidos, ¿no? Y por eso la lectura del arte, la lectura del mundo simbólico es tan importante, porque es el mundo simbólico el que construye, ¿no? Los significados que están en la sociedad, ¿no? De los hechos humanos, ¿cierto? Eso es. Claro. Eso es. Ana, y bueno, y ahorita también, ¿no? Esto que vas mencionando, imaginaba yo, efectivamente, para el transporte, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se ha vertido en términos de velocidad, y Sí, lo anunciamos, ¿no? sí, Sea vía terrestre, aérea, para los temas, digamos, de los cuales hemos transitado también a una velocidad insospechada de la noche a la mañana, cuando aparece, por ejemplo, hoy un virus, y que nos obliga, por ejemplo, ¿no? A contemplar cómo atender los problemas más mediáticos, no porque el tema de los derechos no lo sea, por el contrario, siempre está de manera latente, pero en lo que visualizamos cuando aparece el COVID en nuestras sociedades, en nuestros países desarrollados, no desarrollados, son dos campos fundamentales. Obvio, la salud, con todo lo que implicaba en el hecho de cómo se iba a hacer la discusión, cómo se iban a hacer esos replanteamientos para llegar a las vacunas, y viene toda una lucha de empoderamiento también de las además, farmacéuticas, de es los una cosa increíble. laboratorios, Sí, por supuesto, ¿no? Eso es. Y en el campo mismo de la educación, efectivamente, aquellos que decían, bueno, de por sí estábamos desarrollando TICs, pero olvidamos de aquellos que ni siquiera entendemos el concepto TICs, pero que además no tienes conectividad
no tienes una computadora, no tienes un celular. Entonces, la desigualdad social nuevamente se acrecentó, y entonces ahí habría que ver el tema de los derechos, porque el sistema oficial, los sistemas oficiales y subsistemas oficiales en distintas sociedades empiezan con la acreditación. ¿Quiénes pueden continuar y quiénes, bueno, aunque lo disfracemos de la manera más educada, más sensible, tienes la opción de pedir un permiso, no te preocupes, en cuanto esto se regulariza y vuelves a tomar los estudios. Es deserción escolar obligada, es deserción escolar ante las desigualdades, ¿no? Y entonces ahí volvemos a entrar en estos temas paradójicos de que por un lado avanzamos a una velocidad insospechada para atender ciertos reclamos sociales, pero lo que no volvemos a mirar que es de unos grupos solamente, y otros seguimos, digamos, tratando de hacer componendas para salir adelante desde las actividades y desde las necesidades que tenemos que atender, desde familia, casa, trabajo, etcétera, ¿no? Pero están aquellos, los cuales hoy quedaron nuevamente al margen de todo lo que era a partir de lo que rezaba. Por un lado, un concepto inoperante, corto, chato, intercultural, y por el otro, el de me centro en la educación incluyente. Cuando hoy otra vez quedamos así. Pero en esto también voy, en nuestras prácticas, desde donde estemos, ahí sí, como profesor de literatura, de matemáticas, de biología, de medicina, desde donde estemos, vuelvo a lo mismo. Y bueno, ahora que mencionaba, ¿no?, nuestra colega en Argentina con el CONICET, nosotros en México tenemos el CONACYT famoso, por ejemplo. Tenemos grandes talentos destacados, pero que tampoco fueron formados para la docencia. Y hemos hecho de la docencia un chacoteo, porque cómo se dan esas historias y esas trayectorias de nuestros docentes que están frente a normales, a instituciones públicas, privadas, digamos, sobre todo en el nivel medio superior y el de posgrados, el de especialidades, ¿no? Y entonces pensamos que todos hemos sido también formados para formar. Y ahí hay otro gran quiebre, porque formamos, porque muchas veces es como empecé, me dieron la chance de entrar a una plaza. Y lo que traemos aquí en el registro de nuestra mente son los modelos decimonónicos. Y ahí no hemos avanzado mucho, Ana. Ahí no hemos avanzado mucho en los cuadros formativos, donde hoy nosotros tenemos el problema con un profesor talentosísimo, pero si ustedes escucharan y vieran la carpeta de los testimonios, donde él dice, la letra con sangre entra, donde él dice que hay que formarlos para ser científicos sociales críticos, pero con rigidez, y esa rigidez es una violencia, así, violencia brutal, vertical, transparente, con actos misóginos, con actos, o sea, por la pertenencia étnica. Pero no solo es él es un mínimo porcentaje también, lamentablemente, de lo mucho que vamos encontrando. Y cuando hacemos el ejercicio de nuestras profesiones, por eso nos quejamos muchas veces cuando llegas con un médico, cuando un médico dice, cuando tú dices, bueno, fui al médico, pero el médico ya ni me revisa, nomás me pregunta y ya sé que va lo mismo. Para eso voy a la farmacia y yo pido. Y si es del antibiótico, ahí con el consultorio del médico que me dé el antibiótico y yo me voy. Porque el médico que está al servicio público, porque se ha perdido mucho de lo que hoy hemos discutido en esta mañana. Ese compromiso desde nuestras profesiones, atravesado en el reconocimiento hacia los otros. Imagínate un médico que llega a una sociedad indígena, a otro contexto, que no habla la lengua, en estas cuestiones de carencia, de las carencias también que no puede dar los sectores públicos de salud, que hay carencia de medicamentos, de material para atender todo. Lo que quiere ese médico, que estudió y que le costó tanto regresarse a la ciudad, no está brindando una atención.
Y es cuando ahí, bueno, oye, ¿podrás apoyarnos con 1 hora clase? Sí, sí, ¿cómo no? Pero después se va quedando y se vuelve un docente que termina también literalmente apabullando a quienes forman. Entonces, pensar únicamente para México sigue siendo esto, el pupitre uno detrás de otro, donde los niños, los estudiantes a nivel licenciatura, todavía pocas profesiones han pasado o escuelas al nivel de la mesa redonda, seguimos viendo la nuca del otro. Y ojo, la tecnología, con eso cierro, la tecnología de lo que nos pone el móvil, si ustedes lo observan, es más, en audífonos, veamos a nuestros jóvenes, veámonos las generaciones que vienen atrás con los audífonos, que no socializan en el transporte escolar, que no socializan en la calle, que no hablan entre pares mismos. Se jactan de tener millones de seguidores en las redes, se jactan nuestros estudiantes jóvenes de que tienen muchos seguidores, y cuando uno les dice, ¿por qué no vino tu compañero de al lado? ¿O cómo se llama tu compañero? No sé, nunca lo había visto, y ya llevan 4 años compartiendo el espacio. Esto lo hablo de verdad, no lo exagero, con conocimiento de causa, porque también doy clases en la licenciatura, estoy con los de maestría, con doctorado, pero en el trabajo de campo estoy con los niños que recién ingresan al sistema educativo. Y yo creo que no responsabilizo únicamente, insisto, al sistema educativo, es parte de toda la complejidad que tenemos en nuestras sociedades y de todas las agencias del Estado, ¿no? Por un lado, mucho desarrollo, mucha velocidad, y por el otro tenemos grandes estancamientos, y ahí es donde tenemos también grandes quiebres. Gracias. Seguimos a usted ahí, doctora Elizabeth. Vamos a ir cerrando entonces. Tulio, perdón. Sí, por favor. ¿Cómo no? Ana, Isabela, Liliana, Celia, pues como verás, este espacio, como siempre lo he dicho, es de nosotras. Este diálogo por ellas nos lo hemos realmente, cuando nos los brindó Tulio, dijimos, ok, Tulio. Por eso Tulio no sale ni siquiera en primer cuadro, hizo una excepción, y yo lo sé porque él se apasiona por su maestra Ana Pizarro. Cuando Tulio me habló de Ana, Tulio me ha hablado de muchísimas personalidades, pero Ana atrapó, se los comparto, mi corazón. Ana me mostró la mujer, pero la mujer que no solo sabe, sino que lo traduce y lo presenta con un lenguaje claro, generoso, humano. Llega, y llegó Ana y me atrapó. Y entonces, hoy yo con todo lo que ya tenía encima dije, es que es Ana, hay que llegar con Ana, no en el sentido de porque es la autoridad y hay que quedar bien, no, porque es la oportunidad maravillosa de poder aprovechar para dialogar, como es nuestro programa. Es un diálogo muy cordial, amoroso, desde el norte, empezamos en México, llegamos al sur. Hoy la convocatoria era la Amazonía, me declaré inexperta de la Amazonía, pero fuimos encontrando intersticios en el diálogo con el arte de Isabela, con lo que nos habla de los derechos y lo jurídico Liliana, con lo que nos puso en su corta pero muy clara explicitación Ceci. Y así vamos, esa es la riqueza. Quitarnos los egos, despojarnos de ellos y empezar con esa sensibilidad a dialogar respetuosamente, pero también cariñosamente. Y Ana, te queremos hacer una invitación a que seas integrante de esta mesa, de este programa tan rico, tan exquisito, que lo grabamos, lo platicamos de manera muy, muy relajada, y que después, bueno, lo vamos compartiendo entre colegas. Te queremos invitar de verdad a que formes parte de este elenco. Voy a decir, este elenco que es sensacional. Somos como todas las mujeres, miles de cosas por hacer, miles de cosas por atender. Algunas veces asisten unas, algunas veces asistimos otras, pero lo importante es aprovechar el espacio más allá y fuera de la academia. Tenemos libertades y esas libertades nos empoderan, y este es un formato único, sui generis, que nos provoca hablar
desde el corazón, nos provoca hablar desde nuestros contextos y hacemos comparaciones y buscamos dónde podemos irnos acuerpando como mujeres y acompañando. Y esa es la invitación que te queremos hacer a Isabela nuevamente, a Liliana, a Ceci, a Tulio. Está por terminar el tiempo. Pienso que ahora sí es nuestro último programa de este 2021 maravilloso. Y no nos resta más que reiterar los buenos deseos de que estemos aprendiendo, porque desearíamos que la pandemia no estuviera, pero continuará y nos faltan años, pero que aprendamos a vivir con ella también y que hagamos ese cerco que nos queda desde lo que somos, desde cómo somos, para poder cuidarnos y cuidar a quienes nos amamos. Y entonces estar por ahí a partir de la salud, que a mí me parece que la salud es la riqueza mayúscula que cualquier ser humano tiene, y poder continuar y disfrutar de lo que hacemos en el día a día. Ana, eres bienvenida y ojalá nos puedas acompañar. Muchas gracias. Feliz 2022. Muchas gracias para ustedes, feliz de haber estado conversando con ustedes. En la medida en que pueda, yo me voy a integrar a ustedes de vez en cuando, pero estoy muy contenta de este diálogo tan fácil, tan directo, tan rico, ¿no? Muchas gracias, Tulio, porque es que Tulio siempre me estimula tanto con todas estas cosas que me dice, que a uno le encanta en el fondo que le digan estas cosas, y al mismo tiempo te da mucha vergüenza, porque siente que es como demasiado, ¿no? Entonces, no, uno va haciendo lo que puede en la vida y ya, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima, ¿sí? Feliz de haber conversado con ustedes, ¿sí? Chao. Gracias, Tulio. Chao.